Bueno, vamos a continuar con diabetes. Vamos a ver si podemos terminar con este encuadre de esta patología. Vamos a hablar hoy del diagnóstico, vamos casi a cerrar con esto. Después vamos a ver si podemos tocar algo de fisiopatología, de las descompensaciones agudas, pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante, porque no es un tema que normalmente se evalúa en los exámenes, y como estamos sobre el examen, preferiría cerrar con el diagnóstico de diabetes y bien después ya entrar en respiratorio. Para lo cual vamos a tocar los temas más importantes y con eso casi cerraríamos, y después voy a continuar con el canal de manera más convencional, como era la idea inicial, de desarrollar temas completos, pero ahora estoy un poco apurado porque son repasos para el examen final de fisiopatología. Para el diagnóstico de diabetes vamos a decir que estos son los criterios de diagnóstico. Ahora vamos a ver algunas salvedades. El diagnóstico de diabetes va a establecerse a partir de una glucemia plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una prueba de la tolerancia a la glucosa 2 horas después de la carga de 75 gramos con un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, una glucemia plasmática tomada al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro más los síntomas cardinales. Los síntomas cardinales son poliuria, polidipsia y polifagia, y la pérdida de peso, podemos recordarla como regla mnemotécnica, las 4P, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, y acá hacemos una salvedad, ya que la Sociedad Argentina de Diabetes no la contempla esta para el diagnóstico de diabetes, es decir, que si estamos en Argentina podríamos quitar y esto estaría de manera incorrecta, pero lo dejamos acá porque en otros países sí la contemplan, y una descompensación aguda glucémica, entendida como la cetoacidosis diabética o la hiperglucemia hiperosmolar. Mientras la glucemia plasmática en ayuna, la prueba de tolerancia real a la glucosa y la hemoglobina glicosilada requieren de confirmación para su diagnóstico, para el diagnóstico de diabetes, las demás pruebas no requieren. En cuanto a las pruebas utilizadas, tanto la glucemia plasmática en ayuna como la prueba de la tolerancia oral a la glucosa son dos pruebas más utilizadas para el diagnóstico, son las dos pruebas más utilizadas, son las dos pruebas a las que se le confiere mayor confiabilidad, valga la redundancia, en donde la glucemia plasmática en ayuna es una prueba que se realiza con una facilidad importante, tiene una muy buena reproducibilidad, tiene un muy bajo costo, puede ser realizada en un laboratorio de baja complejidad y está indicada principalmente para pacientes con bajo riesgo. Por otro lado, la prueba de la tolerancia a la glucosa, la cual tiene esa crítica principal que es la reproducibilidad, es un poco más complejo de realizarla. Yo diría que hasta el especialista será el más indicado, esto es una opinión personal. Requiere de la utilización de glucosa anhidra 75 gramos en 375 mililitros de agua, en donde se disuelve, se forma la solución y se ingiere ese líquido, y 2 horas después se establece la prueba, entregando para el diagnóstico de diabetes un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en la prueba de la tolerancia a la glucosa, la cual está destinada para pacientes con alto riesgo metabólico. Defínase eso como pacientes que tengan un síndrome metabólico, hipertensión arterial, que tengan antecedentes de diabetes gestacional, que tengan familiares de primer grado con diabetes mellitus, que tengan resistencia a la insulina clínica como la acantosis nigricans, que tengan sobrepeso o obesidad, ya lo he dicho. La prueba de la tolerancia a la glucosa es indicada aquellos que tengan intolerancia oral a la glucosa también, se define la intolerancia oral a la glucosa como dentro de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa 2 horas después de la carga, un valor que se encuentra en el rango entre 140 y 200 miligramos por decilitro. Es ese paciente el que he definido como el que tiene intolerancia oral a la glucosa. También son candidatos a realizar esta prueba, y la diferencia será en el tiempo. Aquellos que tengan bajo riesgo metabólico está indicado realizarlo después de los 45 años, entre 1 o 3 años. Cada 3 años realizar una glucemia plasmática en ayuna, siempre y cuando no desarrolle ninguno de los factores de riesgo metabólicos. Y aquellos pacientes que tengan riesgo metabólico, tengan síndrome metabólico, que tengan alguna de las características que menciona, está indicada, o sería lo indicado, realizar una prueba de la tolerancia oral a la glucosa anualmente, o cada 1 o 3 años. Eso va a depender mucho del especialista o del médico de atención primaria que esté realizando el seguimiento. Estos pacientes deben ser seguidos, y el seguimiento yo indicaría un seguimiento anual.
¿Qué características tengo que decir de la hemoglobina glicosilada? Una cosita más, también son pacientes de riesgo metabólico aquellos pacientes que tengan la glucemia plasmática en ayuno alterada, la cual se define como o la Sociedad Argentina de Diabetes la define como aquella que va entre el rango de entre 110 miligramos por decilitro y 125 miligramos como glucemia plasmática en ayuno alterada. Esos pacientes también son candidatos a realizar la prueba de tolerancia a la glucosa. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina, que es una heteroproteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo y tiene la principal función de transportar el oxígeno dentro del glóbulo rojo y a su vez en la sangre, tiene unos transportadores en su membrana plasmática, entonces específicamente, que permiten el pasaje de la glucemia sin, o sea, lo que hacen es una permeasa pasiva, es decir, lo que hace es facilitar el pasaje de la glucosa para que atraviese la membrana plasmática, lo hace sin requerimiento de energía y mantiene por la constante que posee esa GLUT2 casi los mismos valores que la glucemia plasmática se encuentran dentro del citoplasma del glóbulo rojo. Por lo tanto, la glucemia que hay dentro del citoplasma del glóbulo rojo es representativa de la glucemia plasmática. Es así que, y teniendo como característica importante que la glicación, ahora vamos a establecer una diferencia entre la glicación y la glicasilación. La glicación que se produce en la hemoglobina es un efecto pasivo y se produce el 50% de la glicación los últimos 3 meses de vida media del glóbulo rojo. Por lo tanto, por eso son los últimos 120 días los que se contemplan como característicos de la glucemia plasmática que el paciente fue manejando. Y por eso se dice que se utiliza mucho para el control glucémico del paciente los últimos 3 meses, los últimos 3 meses o 90 días, me corrijo, son los últimos 3 meses o 90 días, de la glucemia plasmática del paciente. Por lo tanto, es muy buena para control y en algunos otros países la utilizan como criterio diagnóstico. Cualquier desencadenamiento agudo de estas crisis glucémicas también son utilizadas para el diagnóstico, sobre todo la cetoacidosis diabética, la cual se da generalmente en edades tempranas, estableciéndose el diagnóstico así de diabetes mellitus tipo 1. Yo creo que con esto tenemos unas características principales de cómo se hace el diagnóstico de diabetes. Si el paciente está tomando algún tipo de fármacos, algunos fármacos que puedan alterar la glucemia, como por ejemplo corticoides, si el paciente los toma de manera habitual o de manera crónica, la prueba se realiza inclusive habiendo tomado a la hora que corresponde su fármaco, porque se considera que es el día a día del paciente. Por lo tanto, no se le quita el fármaco. Pero si está tomando de manera casual el fármaco por alguna otra patología, pero que no es crónica y no va a seguir utilizando ese fármaco que altere la glucemia, sí se retira el fármaco para hacer la prueba de tolerancia a la glucosa o la glucemia plasmática en ayunas. Otra característica también en cuanto a esa prueba es que el paciente no debe hacer una restricción glucémica de hidrato de carbono, no debe hacer una restricción de hidrato de carbono los días antes de la prueba, porque tampoco se considera que es el día a día del paciente. Por lo tanto, el paciente tiene que hacerlo normal. En el caso de la ayuna, en la glucemia plasmática en ayuna, acá también se hace con una ayuna de 8 horas. Bueno, creo que con esto más o menos las características están. No me quiero detener demasiado, ya los próximos serán los videos de respiratorio. Nos estamos viendo en serio.